¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes en México Digital. El día de hoy vamos a platicar un poco más concreto de algunos aspectos de la neurociencia y de dónde surge o por qué es tan importante. Nuestra comprensión del mundo viene a través de la mente. Y hasta hace tiempo se pensaba que la parte racional o la razón de la mente era lo que nos permitía comprender el mundo. Y hasta cierto punto tienen razón. O sea, el mundo se comprende en base a lo que ya entendimos de ellos. De hecho, si hacemos una recapitulación en la historia, desde hace mucho tiempo se pensaba que solamente con dejar ropa sucia iba a originar ratas. Y también se pensaba que si dejabas la comida a la intemperie, generaba descomposición. Y había muchas cosas que no se entendían por qué se daban, y la razón ha ido penetrando y entendiendo estas cosas y se ha desarrollado la ciencia. Pero hay mucho más allá que es la vida, ¿no? De lo que es la vida. De hecho, John Lennon tiene una frase que me encanta que dice, la vida es aquello que pasa mientras estamos ocupados planeando otras cosas. Y en este desarrollo cultural que se ha derivado de la razón, nos hemos dado cuenta que cada vez hay más partes del mundo en los cuales hay condiciones de pobreza o hay condiciones de insatisfacción. Hay una estadística de la ONU que dice que el 66.6% de la población vive en un estado de insatisfacción, que ven su vida como una tolerable carga de infelicidad. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos qué tan válido es que estemos razonando todo y que estemos viviendo solamente en términos de la razón, qué tantas cosas estamos dejando de lado. En los países que no son los países desarrollados, en los cuales la educación no integra música, en los cuales la educación no integra algún arte, la gente vive en un estado de insatisfacción mayor porque su vida se limita solamente a obtener a cubrir las necesidades básicas de alimentación que tenemos. Entonces, esto nos abre la pauta de salirnos de la razón hacia la conciencia. Las neuronas que comprenden la razón o lo que conocemos como nuestra identidad racional es menos del 1%. De hecho, en términos de operación, en términos de cantidad de neuronas es alrededor del 20%, pero cada neurona se conecta hasta 10,000 veces o tiene hasta 10,000 conexiones con otras neuronas. Entonces esto hace que el potencial del 80% del cerebro, del cual no somos conscientes, nos arroje una posibilidad de comprender más cosas. Y nos hemos dado cuenta que el entender más allá de la razón nos da mejores resultados. Lo hemos visto en casos de éxito, como por ejemplo el caso de Bill Gates, lanzando su sistema operativo de Windows con todas las carencias que tiene, con todas las fallas que tenía, ocupando el 80% del mercado para cuando su competencia salió, pues ya dominaba el mercado y no importaba que su producto no fuera el mejor. Y díganme en qué libro de administración dice eso. O si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Steve Jobs, ahí se ejemplifica cómo lo que él hacía, la cantidad de dinero que él invertía en sus investigaciones, no eran racionales desde el punto de vista del consejo administrativo de la empresa. Cuando los socios que habían metido dinero a esa empresa para fundarla empezaban a analizar, decían, no, es que lo que él hace no es consciente, no es racional gastar tanto tiempo en desarrollar este proyecto. Pero cuando salió el de Apple y empezaron a operar racionalmente, dejó de funcionar. Muchas veces nuestro ser conoce mejor la forma de alcanzar los resultados que nuestra razón, pero nuestra principal limitante es el miedo. Y el miedo se vence con convicción. Si no hay suficientes razones que te permitan lograr la certeza como una muy buena corazonada. Si logras desarrollar tu sentido de certeza, tu seguridad, tu confianza, entonces te aseguro que tu mente y tu razón te ayudarán a encontrar el resultado que busques y el éxito que desees.
Les recuerdo, mi nombre es Javier Oyuela y me pueden seguir en las redes sociales a través de nuestro Twitter, @JavierOyuela con HEY, y con mucho gusto atenderemos todas sus preguntas, sus inquietudes, o podemos apoyarlos en cualquier proyecto que estén desarrollando para llevarlo al lugar que ustedes quieren que llegue.